¿Cómo es? Ok. Muy bien, hermanos. Acordémonos que este año empezamos con un tema que se llama que la palabra de Dios es la que transforma. Vidas transformadas por la palabra de Dios. Y vimos cómo el pastor Mario expuso precisamente cómo la palabra en el Salmo 19 trae transformación, la ley de Jehová, el precepto de Jehová es puro, etc. Y hoy vamos a ver dos ejemplos de personajes bíblicos que sus vidas fueron transformadas. Pero además estos personajes tienen un contraste. Uno era malo y requete malo, y el otro era muy religioso. Esto es, que luego nos comparamos con personas y decimos, yo no soy tan malo, yo no necesito a Dios. Yo era uno de esos. Dices, no, yo no le hice daño a nadie, yo iba a mi religión todos los domingos, yo no tengo problema. Yo no soy como aquel narcotraficante y cosas así. Pero, pues, todos necesitamos de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, dos contrastes. La vida de Manasés y de Pablo. Si hemos leído el libro de Reyes, de Samuel, de Reyes y Crónicas, nos daremos cuenta de un hecho. Quiero ponerlos en contexto. El pueblo de Israel antes se regía por jueces. El último juez fue Samuel. Y el primer rey de Israel fue Saúl. El segundo fue David y el tercero fue Salomón. Cuando el reino estaba unido, era un solo reino. Después, por otro rey, el pueblo se dividió en el norte y en el sur. En el norte se fueron, de las 12 tribus de Israel, se fueron 10. Y en el sur se quedaron dos tribus. Entonces Israel estaba dividido a causa de una mala decisión. Y entonces vamos leyendo en la Biblia de un rey, de otro rey, y que este rey hizo esto y lo otro. Los reyes del pueblo del norte, todos fueron malos. Malos todos. Como dicen en México, como la carne de puerco, malos. Que por cierto no es mala, ¿eh? Ok. Y de la tribu del sur, hubo solamente 8 reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces es un contraste tremendo cuando leemos primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo de Crónicas, que de repente era bueno, era malo, pero cuando leamos, dice, este rey reinó en Judá, el sur. Este rey reinó en Samaria, el norte. O sea, no hay que confundirnos. El pueblo ya estaba dividido, ¿sí? En esa época. Muy bien. Entonces, esta es la tesis. Vamos a observar que un encuentro genuino con Dios produce arrepentimiento real, cambio de dirección, transformación y nuevo propósito. Cuando alguien dice, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, y no vemos cambio en su vida, o explícame tu cambio, tu transformación, y no dice, y no hay nada, hay que dudarlo. Una vez el gran predicador Moody iba caminando por las calles de Estados Unidos, creo que de Chicago, ahí estudió Tara, en el Moody, y entonces iba caminando por la calle y pasó un borrachito, así caminando, ya saben, serpenteando a las banquetas. Y reconoce a Moody y le dice, oiga, yo soy su convertido. Y le dice, sí, tú eres mi convertido. Si fueras convertido de Cristo no andarías así. ¿Ya vieron? Entonces, en realidad cuando somos convertidos a Cristo, nuestra vida
tiene que cambiar. No es posible quedarnos igual. Debe haber en nosotros una transformación. Es lo que hemos estado viendo. Y vamos a ver 2 ejemplos. El primero de ellos es Manasés, de la peor idolatría a la restauración espiritual. Y vamos a leer un buen, así que a eso venimos, ¿verdad? No a leer un versículo. Entonces vámonos por favor a Segundo de Reyes. Perdón, técnicamente se tiene que decir segundo, porque no es una epístola, es un libro, y libro es masculino, ¿verdad? Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 18. Por favor, hermanos, saboren el texto, léanlo, ténganlo ahí en mente y digan, ay, Manasés. Y a lo mejor tenemos algún Manasés por aquí, o alguien fue Manasés. Por eso vamos a leerlo. Cada domingo venimos a ver qué dice la Biblia para aplicarla a nuestra vida. Y si vamos a leer la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie. Muy bien. Entonces, segundo libro de Reyes 21, del 1 al 10. Y dice así la Escritura. De 12 años, 21, del 1 al 18. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo? Fíjense lo que hizo el angelito. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Además edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que todas las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Israel y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto
han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Vamos a dejarle así, siéntense un momentito. ¿Cómo ven, mis hermanos? Según lo que leímos, esta persona, este hombre era malo, malo, malo. Y aquí vamos a echar abajo una doctrina que luego es muy, ¿cómo les diré? Esotérica, que dice que hay pecados generacionales. Es decir, ¿por qué eres así? Ah, es que tu abuelo era así, y tu padre era así, y tu bisabuelo era así. Por eso soy así. No, eso no existe. Y muchos predicadores lo dicen, ¿eh? Se basan en Éxodo 20, ¿no? Y visaré la maldad de los padres. No, no tiene nada que ver. Hay un profeta que dice, el pecado de los hijos es de los hijos y el pecado de los padres es de los padres. Ezequías era bueno, su papá. ¿Y él qué hizo? Debía haber sido bueno, pero no fue así. Así que, hermano, no te excuses que tu padre era alcohólico, que le pegaba a tu mamá, que nunca te abrazó, que nunca te dio para el domingo. ¿Sí saben qué es el domingo, verdad? Bueno, exacto, hoy. Entonces, no hay pretexto. Cada quien es responsable de su vida delante de Dios, independientemente de cómo vivió. De cómo vivió. Y entonces, en este caso, Manasés, ¿ya vieron la fichita que era? Yo creo que la DEA lo andaba buscando. Y mandaron por él a Judá. Si era de Judá, era del norte o del sur. Era del sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces, este Manasés, ¿no le sirvió la sangre cuando leímos lo que él había hecho? Era agorero. Leí el horóscopo. Invocaba a los muertos. Pasó a su hijo por fuego. ¿Saben qué es eso? Lo sacrificó. ¿Quién de aquí sacrifica a un hijo? Fíjense qué entrañas tenía él. Era de lo peor Manasés. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que se llevó a todo el pueblo a hacer lo malo. Fíjense. Entonces podemos pensar, a ver, los que hemos leído un poquito de historia, ¿cómo comparamos a este amigo con Hitler? Ahí se van, ¿no? Ahí se van. ¿Y por qué decimos entonces Hitler no tiene perdón? O con personajes que son malos, pero que realmente son malos, no que los del norte nos digan que son malos, porque para los del norte todos son malos, menos ellos. O sea, gente muy perversa, gente demasiado llena de pecado. Tú puedes decir, yo no soy así. Pues si yo acaso le doy unas nalgaditas a mis hijos y hasta ahí. ¿Será? Hermanos, todos somos muy, muy malos, aunque a lo mejor en acción no lo somos, pero de pensamiento, híjole, hemos pensado cada cosa. Es más, ahorita estoy viendo lo que están pensando. Esas sillas tienen un chip que me va diciendo quién está durmiendo. Empieza aquí a sonar pip, 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 como los coches. Pip, pip. ¿Qué maldad tenemos nosotros? Grande. Entonces decimos, pues sí, Manasés era de lo peor. No merece
no merece Manasés perdón de Dios, así hemos dicho. Acuérdense de las mamás, esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Así nos dicen las mamitas. Muy bien. Pero Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, que cuando te visita, tienes una oportunidad de perdón. ¿Saben cuándo te está visitando Dios? En este momento, porque estás escuchando su palabra. En este momento nos está escuchando. Muy bien. Desafortunadamente, Reyes no nos dice el final, nos lo dice Crónicas. Vámonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Del 10 al 20. Y como leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Bueno, ¿tienen en mente, hermanos, todo lo que hizo Manasés? Miren, por ser una prédica de 50 minutos, no hay mucho tiempo para detallar, ¿sale? Porque vamos a ver otro personaje. Si tienen más curiosidad, pues en su casa tienen Biblia, ¿verdad? Ok. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Hermanos, ahorita Dios está hablando a su pueblo. Escúchalo. 33:11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, es decir, con grilletes, no con gente que habla mucho, ¿sí? Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Su disciplina fue llevarlo a Babilonia. ¿Y saben qué significa Babilonia? La ciudad central de la idolatría. Manasés, eres idólatra, te voy a llevar donde hay idolatría. El 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Siéntense, hermanos. ¿Ya vieron qué exquisitez de enseñanza? Aquí vemos varias cosas. Número 1, Manasés era una vida totalmente apartada de Dios. Apartada de Dios. Un detalle, ¿a qué edad comenzó a reinar? A los 12 años. A los 12, ¿qué sabe un chamaco de reinar? ¿Esto qué significa? Que tenía gente alrededor que lo estaba guiando.
¿sí? Entonces, hermanos, aguas con los que están alrededor de ti, ¿eh? Aquí vemos en el versículo 33 que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Digo, eso ya está más que dicho. Pasó a sus hijos por fuego, practicó adivinación, agüeros y hechicerías. Hermanos, cuidado, ¿eh? Luego nosotros por desesperación o por amigos o amigas que te dicen, mira, te van a leer el café. Y ahí vas tú a que te lean el café. O la mano. Una vez, cuando trabajaba en Telmex, fui allá por Santa Mónica y pasó una gitana y me dice, ¿le leo la mano? Y en ese día no llevaba anillo de casado, como ahorita, ¿verdad? Me dice, usted se va a casar pronto. Le digo, ya te falló, así que le dije, yo sí te voy a decir tu futuro. La Biblia dice esto, que si no te arrepientes y crees en Cristo, te vas a ir al meritito lago de fuego. ¿Qué dice Apocalipsis? Los hechiceros y los idólatras, ¿verdad?, tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, aguas, hermanos. Los amigos son muy buena onda, pero luego se pasan y se meten en cosas oscuras. Vean lo que pasa cuando nos metemos en cosas oscuras. Si quieres saber el futuro, lee la Biblia, ¿sí? Manasés hizo extraviar a Judá y los moradores. No solo pecaba, arrastraba a otros al pecado. Esto es muy interesante, hermano. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestra familia? A los amigos. ¿Los estamos arrastrando con el pecado? Tengamos cuidado. Hay una disciplina que Dios le mandó a Manasés que lo llevó a la humillación. Y aquí vemos que Jehová trajo contra ellos los capitanes del ejército y ataron con cadenas a Manasés y se lo llevaron. Ahí está la disciplina de Dios. Miren, yo estoy seguro de esto. En ocasiones, tal vez no nos van a mandar atados a Babilonia por nuestra maldad. Pero ¿saben qué ataduras puede haber en nuestra vida? Miren, mentales, emocionales, remordimientos. Y muchas veces nuestro carácter no es pulido por Dios porque está en disciplina a causa de nuestro pecado o enfermedades de tu cuerpo. Así que cuidado, hermanos. Si andamos en idolatría, si andamos lejos de las cosas de Dios, Dios puede utilizar la disciplina de una manera orgánica o hasta mental. Que en ocasiones volteas y dices, ay, vi algo, ándale. O sea, ¿qué tan lejos estás de Dios que estás viendo cosas? ¿O qué es tu imaginación? O tu lejanía de Dios. Cuidado, ¿eh? Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Aquí está la palabra clave. Él recordó que era Dios. ¿Quién era Dios? Oró y se humilló. Aquí no está la oración tal cual, pero su humillación debe haber sido tremenda. ¿Por qué? Porque él, tanta maldad que había hecho, necesitaba un arrepentimiento genuino delante de Dios de acuerdo a su pecado. Dice, el sufrimiento no lo endureció, lo quebrantó delante de Dios. En ocasiones, hermanos, sufrimos a causa de nuestro pecado. Y luego decimos, ay Dios, ¿por qué me traes esto? Pues porque estás en pecado. El pecado trae esclavitud. El pecado trae cadenas. Y no hablo de cadenas de que ande un fantasma atrás de ti, no, son aquí mentales. Luego en ocasiones estamos tan enojados que no sabemos, tu esposa, tus hijos te dicen, ¿por qué estás así? No sé,
Pero si te preguntamos cómo está tu relación con Dios, ahí va a estar la respuesta. Y esto aplica a la esposa, a los hijos y a nosotros mismos. Muy bien. Continuamos. Arrepentimiento genuino y respuesta de Dios. Acordémonos qué es el arrepentimiento, qué es el metanoeo, la metanoia. Es cambiar tu mentalidad en un 180 grados de lo que estabas haciendo. Si estaba haciendo A, ahora voy a hacer B. Pero en relación a lo bueno y a lo malo. En una ocasión, agarraron a un ladrón de bancos y fueron y lo entrevistaron y le dijeron, ¿estás arrepentido? Dice, sí. ¿De qué? Debía haber hecho esto a las 10 de la mañana, no a las 11. ¿Ya vieron? Sí estaba arrepentido. Pero no de su acción, sino de cómo actuó. Luego así nosotros normalmente decimos, hice esto, pero mi esposa empezó. Pero los hijos me provocaron. Pero el perro me mordió. Echamos culpas. Un arrepentimiento genuino se responsabiliza de sus actos. Y dice, yo pequé contra Dios, Dios, perdóname. Sin excusas ni pretextos. ¿Qué sucede con las terapias actuales? Vas a terapia y ¿quién tiene la culpa? ¿La mamá, el papá, el abuelo o los que te hicieron algo? ¿Sí o no? Sí, te hicieron cosas, sí. Y duelen, sí. Pero tú eres el responsable de saber qué hacer con esa información. Entonces, un arrepentimiento verdadero es reconocer, fíjense, quiero que aprendamos esto. Arrepentimiento no solamente es dolerte por lo que has hecho. Por favor, que quede bien claro esto. Arrepentimiento no solo es soy malo y soy malo. Eso no sirve de nada si no reconoces al hacedor del que te mandó arrepentimiento. ¿Sí me explico? ¿Ya vieron que en la lectura dicen que reconoció a Dios? ¿Ya vieron? Entonces arrepentimiento no solamente sentirse mal y decir hice mal, pobre de mí, hice mal, soy un animal. No. Ese dolor, esa tristeza tuya, la tienes que llevar ante Dios. Ante Dios. Y decirle, Señor, perdóname. ¿Judas se arrepintió? No. Hubo un remordimiento. ¿Uno de los ladrones que estuvo en la cruz se arrepintió? Sí. ¿Tuvo tiempo de hacer cosas buenas? No. Pero ¿cuál fue su arrepentimiento? Decir, soy malo, él no lo merece, porque él es Dios. ¿Ya vieron, hermanos? Entonces el arrepentimiento, y lo he oído cantidad de veces, y ya estoy un poquito harto, de que nomás hablen del arrepentimiento tuyo. ¿Me explico? Y tienes que arrepentirte. ¿De qué me sirve una persona arrepentida si no va a los pies de Cristo? Absolutamente de nada. Entonces el arrepentimiento es una moneda de dos caras. Águila, Dios. Sol, tú. ¿Sí? Tiene que ser de las dos. Es decir, sentirme mal por mi pecado, pero ir delante de Cristo con mi pecado y decirle perdóname. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque cuando haces esto, ¿sí? Pasa lo siguiente. Hay evidencia de arrepentimiento. ¿Qué pasó con Manasés? Quitó los dioses ajenos y los echó fuera de la ciudad. La transformación de Manasés se vio en lo que quitó, ídolos, lo que restauró, el altar, lo que promueve, servir a Dios. Estamos hablando de dos Manasés, ¿a poco no? Tú dices, si no lees segundo de Crónicas, no vas a
decir que es el mismo Manasés. Y luego dice, reparó el altar y mandó a Judá que sirviese a Jehová. Entonces él antes llevaba al pueblo a pecar, después llevó al pueblo a buscar a Dios. Es decir, no podemos hacer buenas obras si no tenemos antes un encuentro personal con Jesucristo. No se puede. Eso se llama religiosidad. Y la religión no salva. El que salva es Jesús. Es el único que salva. ¿Por qué? Porque fue el que dio su vida por ti. Entonces ya vimos que Manasés tuvo un cambio de mente, no que fuera de mente, sino un cambio de mentalidad que lo llevó a tener acciones dignas de arrepentimiento. Eso es muy, muy claro en la vida de Manasés. Cambiamos de tema. Pablo, para los que digan, no, si Manasés era bien malo. Ahora vamos a ver un personaje que era lo extremo a Manasés, un hombre profundamente religioso. Pablo, cuyo nombre original era Saulo, Saulo de Tarso. Muy bien. Pablo, de perseguidor de la iglesia a siervo de Cristo. Lo vemos por favor en el texto de Hechos capítulo 9. Vamos del Hechos capítulo 9, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6. Y como leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Del 1 al 6 dice así: Saulo, igual a Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aquí no ahondo mucho en la vida de Pablo, porque es mucho más conocida la vida de Pablo que la de Manasés. ¿Están de acuerdo? Hemos leído Hechos, hemos leído sus epístolas de Pablo, entonces sabemos cómo era Pablo, ¿no? Un religioso fariseo judío. Hebreo, en Hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pero era perseguidor de la iglesia. Porque él creía que la iglesia estaba en contra de las leyes de Israel. Que los discípulos estaban haciendo cosas contrarias a la ley. Y él, en su celo, en su coraje contra lo que hacía la iglesia, empezó a perseguirlos. Y tal persecución llegaba a encarcelarlos, llevarlos a diferentes lugares para que fueran azotados. Así. Entonces cada vez que veían a Pablo, córrele, ya llegó la migra, vámonos, porque nos van a agarrar. Entonces era una persona muy temida, se ve que tenía un carácter muy fuerte Pablo. Pero llega un momento, según lo que leímos, que él iba camino a Damasco. ¿A qué? A perseguir a más cristianos, que en ese momento no se llamaban cristianos, ¿verdad? Eran los del nombre o los del camino. ¿Y qué sucedió? Pues el Señor mismo tuvo que aparecérsele a Pablo. En otra parte de los relatos le dice: es que tú me eres útil
para ir a los gentiles. Y vas a sufrir de tal manera por mi nombre para ir a los gentiles. Los gentiles, ¿quién sean? Los no judíos. Y dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No era indiferente, era violento y activo con Cristo. A ver, hermanos, no levantes la mano, no te me quemes aquí. Pero ¿quién de recién convertido a Cristo llegó a ser que lo persiguieran a causa de la fe? Algunos tal vez los corrieron de su casa o les leyeron la cartilla de yo te inculqué esta religión, con esta debes de morir, ¿verdad? O tú fuiste un Pablo. Tal vez tú viste que tu hijo, que tu esposo, que un vecino, un tío, un primo se convirtió a los aleluyos y lo empezaste a atacar, lo empezaste a criticar y dijiste, no, yo no voy a ser como ese aleluyo. Y empezaste a atacar sin conocimiento. Pero seguramente ese aleluyo empezó a orar por ti y el Espíritu Santo empezó a traerte convicción. Y tal convicción como le pasó a Pablo, porque él tuvo un encuentro directo con Jesús. Porque le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a la iglesia, pero a quien realmente estaba persiguiendo era a Jesús. Y Jesús le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra la... Es decir, duro es estar pegando con algo que te duele. Y ya después de que se le revela a Pablo, Pablo dice una frase tan sencilla que aquí vemos cómo ya iba en camino su conversión. ¿Cuál es? En el versículo 9:6 dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un judío, para que dijera la palabra Señor, tenía que haber sido al Dios Todopoderoso. Si le decía Señor algo que no era divino, corría el peligro de decir una blasfemia. Y la blasfemia se pagaba con la muerte. Con la muerte. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, obediencia inmediata. Ahí está la conversión de Pablo. Pasa de imponer su voluntad a rendir su voluntad. Hermanos, cuando tenemos una genuina conversión a Cristo, comenzamos a buscar ahora la voluntad de Dios, ya no la nuestra, sino la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Hubo una humillación y dependencia. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuando se le apareció la luz en el camino, lo dejó ciego, momentáneamente. Hay una canción hermosa de Rubén Sotelo que dice, se llama Personaje, dice, el día que te mostraste, el sol se deslumbró. A ver, ¿qué deslumbra el sol? Ni Luis Miguel, ¿verdad? Nada. El orgulloso fariseo ahora está quebrantado y dependiente. ¿Qué vemos igual con Manasés? Que tiene que haber un quebrantamiento y una humillación. Si no nos humillamos delante de Dios, no puede haber un cambio. No puede haber una nueva manera de vivir y de ver las cosas. Leo Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo perseguía a la iglesia y ahora predicaba de Cristo. Pues ¿quién le iba a creer? Si leen más adelante el relato, cuando lo veían decían, no hombre, yo ni le creo a este. Primero nos estaba llevando presos y ahora predica. No, así es Dios, hermanos. Cuando llega una vida y la toca, hay una transformación
de tal manera que dicen, este no era el mismo. A ver, hermano, piensa en tu conversión. Piensa en tu conversión. ¿Alguien te ha dicho, ahora qué mosca te picó? ¿Alguien te ha dicho, qué te pasó? ¿Quién le lavó el cerebro? Hermanos, es bueno que nos laven el cerebro, porque está lleno de pura cochinada. Entonces, que alguien nos lave el cerebro, eso es bueno. Y si es la palabra de Dios, mejor. ¿Te lo han dicho, hermanos? ¿Te han dicho en tu trabajo, órale, ahora sí trabajas? Ahora sí desquitas. Tu familia, tus conocidos. Bueno, te hablo de algo más interno. Muy aquí entre nos, tú y Dios. De recién convertido, tenías ganas de leer la Biblia y comértela. Estar orando y pidiéndole a Dios. Estar bien, viendo cuándo son las reuniones y congregarte. ¿Sí pasó eso, hermanos? ¿Sí hubo un cambio? ¿Sí hubo una transformación? Si no, todavía estamos a tiempo, El primer amor que predicó el pastor Mario, ¿verdad? Vean cómo todo va encadenadito. El mismo lugar donde buscaba creyentes para arrestarlos, ahora predica a Cristo. Increíble la transformación también de Pablo, un hombre religioso. Hermanos, tengamos cuidado con ser religiosos. Ahí les va, ahí les va. Cuando uno en la casa luego es demasiado religioso, es demasiado legalista, ahora no hagas esto, ahora no hagas lo otro, ahora si no oraste te va a ir mal, si no leíste te va a ir mal, ahora hay que congregarnos siempre. Eso va a dividir tu familia. Hay que ser espirituales, no religiosos. ¿Cuál es la diferencia? El religioso vive por él. ¿Me explicó? Él se ha puesto reglas a sí mismo. Y dice, sí, debo hacer esto, no hacer esto, aquello y lo otro. Son reglas de él. Ajá. El espiritual busca las cosas de Dios y las lleva a cabo, sin importar lo que hagan los demás. Un religioso nomás está viendo lo que hacen los demás. Mira, no hiciste esto, no hiciste el otro. Y miren aquel, y miren, juicio tras juicio tras juicio. El espiritual dice, este hermano está batallando, voy a orar por él. Sin que me afecte en mi vida la actitud de cierta persona. El religioso le exige mucho a su familia. Ahora es esto, ahora es lo otro. O sea, obras, obras y obras sin que le nazca a la persona hacerlo. ¿Y saben qué? Los van a llegar a fastidiar y ya no van a ir a ningún lado. En cambio, el espiritual ora, exhorta, anima. Oye, y siempre utiliza un texto que diga, mira, aquí dice la palabra, no dejarnos de congregar, te invito a que lo hagas. No exigir. Es que el contraste es muy grande. Manasés, un tipo supercarnal, hipercarnal, hiper mega archicarnal, no sé si hay otro adjetivo. Y Pablo, hiperreligioso, hiperbueno, entre comillas, pero los dos necesitaban de Cristo. ¿Con quién te identificas? ¿Con el hipermalo? ¿Con el lado bueno o con el lado malo? Pues los dos necesitan a Cristo. Los dos. Muy bien, continuamos. Pablo reconoce su pasado y la gracia que lo transformó, porque esa es otra cosa, hermanos. No te quedes con tu pasado. El nombre lo dice, pasado. Pasado. Ya pasó. Ya pasó. Déjalo ir. Déjalo ir. Pablo dice, 1 Timoteo 1 del 13 al 15, resumido, dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, la gracia de nuestro Señor fue abundante. Vean qué hermosas palabras del Pablo convertido, del Pablo que ya tuvo un encuentro con Cristo. Luego en Filipenses 3 del 7 al 8,
que es mucho más grande del resumen que está aquí, dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque él era, en cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, a lo mejor tenía un doctorado en teología. Pero ¿de qué sirve un doctorado, una maestría en teología, una licenciatura en teología, si no hace la voluntad de Dios? Así de sencillo. Dice, todo eso lo he estimado como basura, así lo llama, como basura para ganar a Cristo. Entonces, hermano, dicen que en México, los que nos visten de Panamá, el mexicano luego se presenta así: soy el licenciado, soy el abogado, soy el ingeniero. ¿Por qué? Porque su título es el que le da existencia, identificación. ¿Ya vieron? O sea, a mí qué me interesa que seas abogado, ingeniero, vas a construir acá o qué. ¿Por qué no decimos soy el siervo de Cristo? Ah, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da identidad? Cristo. Pablo dijo, todo eso no me sirve. No niega su pasado, pero vive en él. Vive para el propósito nuevo. Todo lo que sabía Pablo le iba a servir para Cristo, claro. Toda su teología la iba a cambiar, iba a utilizar su razonamiento para escribir las hermosas cartas que nos mandó. ¿Quién escribió Hebreos? ¿Quién? Cayeron en la trampa. No se sabe, no se sabe, pero muchos creen que fue Pablo, por la manera como fue escrita. No lo sé. Cuando estemos en el cielo, oye Pablo, ¿escribiste Hebreos? Pregúntale a Dios, nos va a decir. Vamos a hacer una comparación para entender estos dos contrastes. Manasés, antes, idolatría, violencia y corrupción. Después, restauración, adoración y liderazgo espiritual. Otra enseñanza, hermanos. Oramos para que nuestros políticos sean buenos. No, hermanos, no ores por eso. Estás orando mal. ¿Por qué debemos de orar? Que se conviertan a Cristo, para que tengan una transformación como la de Manasés y luego entonces hagan lo bueno. Ellos no van a hacer lo bueno, ni uno, ni tú ni yo. Pablo, persecución, orgullo religioso. Después, servicio, predicación, sufrimiento por Cristo. Ahí está esa transformación. Diferentes pecados, mismo resultado. Cuando hay arrepentimiento verdadero, ya les di, acuérdense de la moneda, no usen solamente una cara de la moneda. Dios cambia la dirección completa de la vida y nos lleva a realizar obras inspiradas y guiadas por Él. Aplicación. Dios no espera que primero te arregles para luego acercarte. Porque luego somos así. Déjenme cambiar y ya regreso a Dios. No, hermanos, eso no se puede. De entrada estamos mal. Necesitamos primero una transformación en Cristo para luego hacer cambios. Dios transforma cuando hay humillación y rendición. Hermano, ya hay que rendirnos. Así como en la lucha libre, pégale así, para decir, me rindo. Tu pasado no cancela tu llamado. Ojo, hermanos, no digas soy de lo peor y Dios no me puede utilizar. Claro que sí. Caminemos juntos bajo la dirección de Cristo Jesús. Acuérdense de nuestro versículo lema. Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos, a la cuenta de 3. Creo que sí, las sillas le están haciendo daño. 1, 2, 3. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas
que un arrepentimiento genuino trae transformación a nuestra vida. Y esa vida transformada nos conviene. Te rogamos, Señor, que si caemos en uno de estos conceptos, nos ayudes. Nos lleves al arrepentimiento. Nos lleves a pedirte perdón y a seguir adelante de acuerdo a tu palabra. Alabado sea tu nombre, y el único que nos puede transformar es Cristo Jesús. Si hay una persona aquí que no ha sido transformada por medio del Evangelio, Señor, trata en su vida, tú conviértelo, que tu mano poderosa, Señor, lo pueda tocar, humillar y volverse a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga.